Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Te agradecemos de miocardio y con corteza cerebral que gracias a ti pues somos ya más de 500,000 y creciendo, y también que gracias a ti pues el éxito en Ciudad de México con el evento de Relatos Forenses es un éxito. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a su programa y sobre todo su sección La cara del psicópata. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el evento? Platícame tu experiencia. Muy bonito, maestra, mucho cariño de toda la hermosa gente y sobre todo palabras muy que rompen el alma cuando hay personas muy lindas que se atrevieron y fueron muy sinceras para platicar algunas experiencias aterradoras, y que qué bueno que ya están mucho mejor, y eso pues se lleva a uno, cuando uno muere pues se lleva a uno aquí en el miocardio. Se sintió, sí. Yo no sé si a ti te pasó, yo cuando llegué a casa y me traté de dormir, es que me dieron creo que las 5 de la mañana y no me podía, era una como exaltación y a la misma vez como energía, pero a la misma vez cansa, o sea, algo muy extraño. Y eso es la energía, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, ¿qué cree? Ahorita que terminemos, usted tampoco va a dormir. No va a poder dormir el día de hoy. Yo no voy a dormir, ¿por qué no me digas Porque eso? le tengo una mega sorpresa que me encomendó el cara de Moped, o sea, Pepe Grajales, que es el productor. Ya este señor tiene un montón de programas, y qué bueno, porque es una persona con mucho talento en todas estas cuestiones de creatividad y de cuestión de construcciones de todos estos de sus proyectos, y me encomendó que le diera una sorpresa. Ay, a ver, me gustan las sorpresas, pero me dan miedo. ¿Se imagina qué es? No. ¿Qué? Para que la gente aplauda con nosotros. ¿Qué? Pues mire, ¿qué cree? Ya llegó. ¿Usted qué le parece si abre esta pequeña cajita? Ahí dice YouTube, CDMX. Wow. ¿Qué cree que sea, maestra? Ay, pues si es lo que me imagino, creo que otra vez voy a llorar. Ya todo el mundo me dijo que soy muy chillona y ya me han dicho hasta dramática. Pero es que a mí me da mucho, wow. ¡Qué bonita! Sí, ahora es sí, la como placa. dicen, la puedo sacar. Sí, claro. Es la placa de 100,000 seguidores de Relatos del Misterio. ¡Wow! No, maestra, pues muchas felicidades. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Es que mejor que usted. Justamente la cereza del pastel para Relatos del Misterio, muy interesantes, muy, yo cada vez que estoy trabajando y empiezo a comer, sintonizo Relatos del Misterio porque... Ay, ve qué bonito. No, sí, eso es apoyo. Ya me suscribí, maestra. Ah, sí, claro. Soy seguidor, suscriptor, y sobre todo porque me encantan pues todos los relatos padrísimos. Muchas gracias. El del avión estuvo de fábula, el del avión me encantó. Pero muchas felicidades, maestra. Muchas gracias. Ay, qué emoción, muchas gracias. Y vamos por los 500,000 y luego vamos por el 1,000,000 de relatos forenses y el 1,000,000 de relatos del misterio. Así que muchas gracias, y gracias a ti porque no solo eres el padrino de este proyecto, sino creo que si tú no te hubieras cruzado en mi camino, ni siquiera esto hubiera sido posible. No, al contrario, usted también, porque pues gracias a usted también Relatos Forenses pues subió como la espuma. Y también avisarles a nuestra hermosa gente que ya vamos a ir para Monterrey, que ya se vayan preparando. Porque ya Pepe nos dijo que estemos anunciando gira en el siguiente año. El siguiente estado de la República es Monterrey. ¡Wow! Pues si me invitan, yo me voy con ustedes. No, sí, claro, usted tiene que ir, maestra, porque es la cereza del pastel. Una visitadita a Monterrey que sí conozco, pero como decía mi mamá, yo le preguntaba, oye, ¿y conozco Guadalajara? Pero claro, y yo cuando fui, pues tenías como 6 meses, y yo, ay mamá, o sea, ¿eso significa que te verás que fui? Pues así me pasa con Monterrey. Creo que la última vez que fui fue hace, como 25 años. Ok.
O sea, ya no conozco Sí, Monterrey. no, pues yo tampoco. Así que, sí, qué emoción. Sí, maestra, muchas gracias. Maestra, aparte de darle, pues obviamente las felicitaciones, si qué usted me lo emoción, permite, muchas gracias. y me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Vamos por el 1,000,000 de relatos del misterio. Maestra, ¿qué nos trae el día de hoy como deleite? Hay una frase que escuché de esta historia en boca del personaje, desafortunadamente del personaje principal, y dice así, que la vergüenza cambie de bando. Ok. Y esta es la historia de Gisèle Pelicot, una mujer francesa de 72 años, que desde hace alrededor de 11 años ha sufrido durante 10 años la violación por parte de personas que ha reunido a un esposo y que con esto la han violentado y le han dado un medicamento para que ella esté inconsciente. Y es gracias a un error de Dominique, que es el esposo, que es descubierto toda esta pesadilla y toda esta basura de humanidad que podía estar alrededor de esta mujer. Y este es el caso de Gisèle Pelicot. Suena completamente una historia de terror, maestra. ¿Y qué sucede con esta mujer? Imagina estar más de 20 años en una relación con quien piensas que es no solo tu pareja perfecta, sino aquella persona a la que le puedes entregar a ojos cerrados tu confianza, tus miedos, tus tristezas, tus decepciones, tu felicidad, pero sobre todo piensas que va a protegerte de todos aquellos que puedan intentar ni siquiera hacerte daño. Okay. Gisèle es una mujer de hoy que tiene 72 años, tiene 2 hijas y tiene un hijo. Estas 2 niñas son de un primer matrimonio, luego conoce a Dominique, que se apellida Pelicot, de ahí él, Gisèle Pelicot. Esta mujer vive en Francia, en un pueblo que se llama Massin, al sureste de Francia, y pues como todas las mujeres de su edad, ella se despierta, hace las cosas de su hogar, pues sus hijos ya han crecido, tiene un hijo con Dominique, que es el único hombre de estos 3 hijos. Ella piensa que es una historia como muchas, donde se le dio una nueva oportunidad de conocer una nueva pareja, de hacer una vida juntos, de tener un nuevo hijo. Y resulta que un día, en noviembre del 2020, la policía llega a su casa y le dicen que Dominique ha sido arrestado por posesión de más de 20,000 fotografías de menores, de mujeres sin ropa, pero además obtuvieron esto gracias a que unas personas lo ubicaron fotografiando y tomándole video a mujeres, tratando de ver bajo sus ropas. Es ahí donde lo detienen, y cuando le quitan el celular como evidencia de todo esto que estaba haciendo, se dan cuenta que están todas estas fotografías. Pero el terror no acaba ahí, sino que se dan cuenta que hay carpetas donde hay más de 10,000 fotografías, donde se puede ver a Gisèle, esta mujer de 72 años, recostada en una cama, siendo abusada por más de 83 hombres durante 10 años. 83 hombres, 83 violaciones más o menos. No, 83 hombres que la estuvieron abusando durante 10 años. Me quedé sin palabras, maestra, porque no me imagino el terror, las lesiones, el trauma psicológico y el estrés postraumático. Fíjate que esta es una historia que tiene como muchos caminos, y aquí como médico te pregunto esto.
una mujer que ha sido abusada durante 10 años, si bien, primero hay que decir cómo es que sucedía esto para poder abrir este abanico de toda esta información. Al parecer, él, en las noches, le daba de tomar un medicamento, gotas, era algo líquido, donde ella quedaba inconsciente. Lo primero que él hacía era, buscaba y se unió a varios grupos, tanto en internet como aparentemente en la web profunda, Sí. donde él ofrecía a su esposa para que ella fuera abusada. No había un pago por medio. Él no la vendía, la ofrecía. Que esto, yo no estoy diciendo que es mejor si solo la ofreciera o solo la vendiera. Pero si bien el que vende está recibiendo, pues Sí, un pago. un pago. O sea, se está beneficiando. Pero sin embargo, él simplemente la ofrece. ¿Podríamos hablar de algún tipo de medicamento que dure no tantas horas? O sea, sin decir nombres, pero como el caso de las goteras, donde ella no sienta físicamente nada. Sí hay medicamentos, maestra, y más si son combinados, que son depresores del sistema nervioso central, y dependiendo la dosis, es la respuesta. Si tiene una concentración alta, los efectos son más alargados en el sentido de tiempo. O, por ejemplo, aquí hay dos cosas. Si él tiene dominio en la farmacología, puede administrar un fármaco depresor con una concentración fuerte para que entonces la persona tenga un efecto depresivo, bueno, perdón, mejor dicho, un efecto depresor del sistema nervioso central, que la persona esté inconsciente, esté adormilada, no sienta a veces la agresión, y él puede administrarle otro medicamento para que sea antagónico. ¿Qué es esto de antagónico? Que vaya y empiece a competir contra la célula donde está haciendo el efecto, y entonces uno de los fármacos empiece a perder concentración y efecto. Entonces, sí lo hay, maestra. Entonces, probablemente este sujeto droga y después de obtener lo que él quería, metía otro medicamento para disminuir el efecto del primero. Para que fuera despertando. Exactamente, para que fuera despertando. Hablando primero como de la mente del agresor. Había jóvenes de hasta 25 años hasta hombres de 60, 70 años. Todo cerca de la localidad. ¿Qué es lo que hacía Dominique? Una vez que él garantizaba la seguridad de él, de que estas personas pues no iban a evidenciar o no iban a alertar lo que estaba sucediendo, ponía una especie de filtro, saber que estas personas pues consumían material pues violento, de este tipo de abusos. Cuando ellos llegaban a su domicilio, se daban cuenta que al entrar, Dominique, les pedía que se quitaran toda la ropa para que no hubiera ni siquiera la posibilidad de que se les fuera a olvidar algo. Okay. Prácticamente tenían que entrar desnudos. Sí. 2, Dominique les decía que no podían fumar y no podían ponerse perfume. Sí. Para que ella no fuera a reconocer. O imagínate este grado de perversión. Sí, claro. Por último, tenían una especie de calefacción donde siempre estaba prendida, hiciera frío o hiciera calor, para que las personas lo tocaran, se calentaran las manos y el momento de tocar la piel de ella no sintiera la diferencia de temperatura. O sea, lo estoy diciendo y ni siquiera puedo entender lo que estoy explicando. ¿Qué puede suceder? Vamos a ver lo que es Dominique, pero ¿qué puede suceder en la mente de quien accede a este evento? Porque si bien uno de los factores que yo entiendo y de los que hemos leído en los grandes libros de Vicente Garrido, que ya tuvimos esta entrevista,
el violador, uno de sus aspectos importantes es el rechazo, la fuerza, el sometimiento que ejerce sobre su víctima. ¿Por qué un hombre decidiría estar con una mujer que pareciera estar sin vida? Esa es muy buena, maestra, porque por un lado, acuérdese que la violencia es un acto de poder, como usted bien lo dice, el someter, pero aquí también depende el grado de la alteración que él pueda traer, este sujeto, el que consuma con perdón de usted y de todos voy a decir, este producto. Sí, porque es como una mercancía. Es una mercancía. Fíjese que me recuerda un caso que practicaba una de nuestras grandes abogadas, la maestra Miriam Solares, que le mandamos un saludo, y ella decía que cuando había sido ella Ministerio Público, hace muchos años, llegó una mujer que había sido abusada sexualmente, y decía, si tú lo hubieras visto, no lo creerías, porque todo el mundo pensamos que podía ser una mujer pues con ropa corta, con zapatos de tacón, que el depredador pues tuviera ciertas fantasías. Y decía, no, era una señora de pueblo, ya de 50 años, un poquito con obesidad, y con estos vestidos muy largos, que desconozco ahorita el nombre, no sé. Como huipil. Ándale, como huipil. Dice, incluso la señora venía sucia porque vino aquí a pedir trabajo y andaba sucia, no se había bañado. No sería el perfil de un depredador. Así es, y que llegó un depredador precisamente con esta señora y que fue incluso muy maltratada físicamente, muy, muy terrible. Entonces, pues a lo que voy con esto, maestra, muy seguramente, tal vez tenía la fantasía de que se trataba de un cadáver, o la otra, de una situación donde el hecho de que el esposo me esté grabando, a mí me genera mucha excitación. Pero 80 hombres pensando de la misma manera, con esta misma afición, lo que me provoca, además de desprecio, es un terrible miedo. Sí, porque claro. entonces, en las redes sociales, en el internet, esto que nos hablaba Vicente Garrido de los psicópatas, son más de lo que pensamos. Y estos psicópatas que no están matando, pero se están comunicando entre ellos y están encontrando un alfa que fue Dominic, que sabe cómo hacer como una especie de casting para encontrar a los personajes que le convienen a esta obra de teatro que está formando, donde su esposa es la víctima principal o el personaje principal y son recurrentes. ¿Cómo es que se pueden llegar a comunicar de esta manera y les gusta lo mismo? ¿Estos serían depredadores en la calle también o solo cuando una mujer está así de vulnerable? No, maestra, es que acaba de abrir usted una caja de Pandora, increíble, es el infierno, por decirlo así. ¿Por qué? Voy a citar tantito la cuestión de la trata, en cuestión de pederastas. Hay un gran incremento ahorita de robo de niñas, por medio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo que es muchísimo más fácil el acceso a este tipo de material. Entonces, por ejemplo, maestra, si yo soy una persona que tengo una fantasía de... Voy a alejarme un poquito más para regresar a un punto. Ya ve que hay mujeres actualmente que son, que salen de una moda oriental con como uniforme de colegiala y sus colitas. Bueno, hubo un incremento mucho de ese consumo de ese tipo de material. ¿Por qué? Porque las hacen... Como de anime, ¿no? Ándele, porque las hacen pasar como anime, o la otra que es terrible, la situación de que sean, que crea el consumidor que son niñas. Wow. Incluso... Digo, voy a decir esto, espero no nos censuren, esto es una cuestión científica, criminológica, pero el hecho de que se depilen el área genital todavía... Ay, sí, las hace parecer menores. Sí, las hace parecer menores. Claro. Entonces, aquí vamos a ir con esto, de que regreso al punto, hay mucha gente que
realmente no conocemos a estos depredadores porque como bien lo dice Vicente Garrido, están ocultos, son funcionales, Están están integrados, es lo que integrados. hablaba él. Ajá. Ándele, y entonces es simplemente hacer o crear un lugar donde ellos se sientan seguros, precisamente para empezar a tener estas fantasías que ya las han tenido y se junten varios y entonces van a estar consumiendo este producto, pero están camuflajeados. Eso es lo que dice claramente Vicente Ujú. Garrido, el psicópata camaleónico. Y ese es el más peligroso, porque por un lado yo estoy con usted dándole la mano y, oiga, Ujú, ¿sabe qué? ujú. Vamos a hacer una asociación para niñas, pero por otro yo traigo otra doble intención de que después, pues finalmente junto toda la cuestión de víctimas, las meto, con todo respeto voy a decir, como si fueran animalitos al corral. Sí, como un ganado. Ándele, y Sí, yo sí, de ahí sí. me puedo satisfacer. Dentro de estas fotografías que pues le llegan a encontrar, que son más de 20,000 videos y fotografías, que se piensa comenzó desde el 2011 hasta el 2020 que fue detenido. Ok, 20,000 fotografías. 20,000 fotografías. Pudieron encontrar que en muchas de ellas Giselle pudo reconocer a sus 2 hijas. No me diga, híjole. No se sabe exactamente si él llegó a abusar de estas niñas o simplemente cumplían este fetiche de fotografiarlas, pues, con ropa sugerente, sexualizarlas. Y volvemos. Yo platicaba con mi hija el otro día que estaba yo checando esta información y me decía: "Pero entonces, ¿cómo le hacemos para identificar a una persona si llevas 20 años? No hay un indicio, no hay algo que viste, cómo veía a las niñas o a las mujeres en la calle, cómo era su relación íntima además, para estar 20 años, estar sufriendo una violación prácticamente diaria de hombres ajenos. ¿Cómo es que esto pasa desapercibido?". Mire, yo pienso que no es tanto que haya pasado desapercibido, sino que tal vez como llega a suceder muchas veces, a veces la persona no se cuestiona o no ve más allá. Hace poquito me preguntaba una persona en un debate que tuvimos de ideas y me decía, ¿tú crees que hagan esto? O sea, como que dudaba de los agresores, Ujú. de los depredadores. Y yo le decía, pues es obvio. Es como ahorita, por ejemplo, maestra, ya ve que decía Giselle que tenía la duda de que tal vez que habían abusado a sus hijas. Yo, como criminólogo, diría sí. O sea, realmente Lo más seguro lo es que más sí. seguro, porque si a ti te durmieron, pues y a las niñas también con estos depresores, pues imagínese, finalmente es una ley de la oferta y de la demanda. Y si, ejemplo, si con la mamá pagaban tanta cantidad, pues con la niña se triplificaba, o sea, aumentaba el valor Claro. 3, 4 veces. Y esto para el que la está, digamos, regenteando es muy atractivo, porque finalmente ya ve que incluso en el comercio de trata, Ujú. las menores de edad son todavía muchísimo más costosas. Sí, mejor pagados. Exactamente. Ujú. Y hemos visto incluso programas de trata o de personas ya en prostitución, que las más jóvenes y las más guapas son las más caras. Y las más baratas por una cantidad de, voy a decirlo con todo respeto, de 100 pesos, que Ay, no, Dios mío. pues son ya personas de edad más avanzada y que ya no tienen ni siquiera esta atracción física, pero pues ahí andan sobreviviendo. Como lo que pasaba con las poquianchis, que empezaban a Exactamente. los 14 Sí, y para los 20, que ya había habido tanto abuso y tanto maltrato, que ya el cuerpo, pues, pareciera mucho más viejo, sí, maltratado, y ya no servían. así es. Algo que también esta historia me causa muchas dudas, y este es en relación físicamente, tú como médico, ¿qué podrías decir de una mujer que, si bien yo pensaría que dentro de estos códigos que tenían para que él aceptara,
¿no? Desde que se quitaran la ropa, que se calentaran las manos. Me imagino que no podían violentar el cuerpo, porque si no quedarían marcas. Así es. Y que la relación sexual tendría que ser cuidadosa, sin dejar rastro. ¿Cómo es que un cuerpo en la mañana? Entiendo que ella empezó a notar que tenía ciertas lesiones, que iba al médico, pero ¿a qué grado esto no puede ser significativo? Esto es buenísima. Y era la que le quería responder hace ratito cuando ya no pude continuar. Porque fíjese, maestra, que usted acaba de preguntar algo interesantísimo. La cuestión, y ahorita cuando preguntaba usted cómo no es que se daban cuenta, yo también como médico me preguntaría, cuando existe una relación sexual, a veces, o bueno, generalmente siempre tiene que haber una excitación. Exacto. A menos donde se puede romper esta regla, maestra, cuando exista el periodo de ovulación. Por el hecho de tener una ovulación. ¿Una lubricación? Exactamente, el día 14, generalmente digo, hablando en el periodo menstrual normal, de regular, el día 14 del periodo menstrual, generalmente existe la ovulación, como nos damos cuenta, porque la temperatura corporal se eleva a 1 grado más. Y número 2, el moco cervical es más filante, más que nada más más líquido. Como, sí, más denso es cuando ya llega el periodo menstrual. Ya se va quitando la cuestión hormonal y se hace más viscoso. Eso tiene una función que para cuando haya, por ejemplo, penetración y vayan los espermatozoides, como ya viene el periodo menstrual, entonces el moco es más denso y tardan más en llegar. En cambio, en la ovulación, maestra, el moco cervical es muy líquido, muy transparente, viscoso, y los espermatozoides viajan más rápido por ahí. No los detiene. No, al contrario, los va llevando más rápido. Ahora, yo aquí me preguntaría, maestra, a mí sí me daría mucha duda, porque sí tendría que haber sido con un lubricante, porque el hecho de penetración, aquí vamos a poner si es preservativo o no es con preservativo. Si es preservativo, creo que siempre usaban para precisamente no dejar una huella. Entonces, cuando hay preservativo, el preservativo tiene que ir lubricado, porque el puro látex sí ocasiona que se pueda lesionar la mucosa interna de los labios. Entonces, maestra, fíjese que aquí con el preservativo tiene que ver lubricante, porque si no, el hecho del látex ocasiona que la mucosa de la vagina, de la pared vaginal, puede llegar a lesionarse y ocasiona algo que se llaman laceraciones, que son muy dolorosas cuando se está cicatrizando. Entonces sí tendría que haber usado el victimario o un lubricante para poder hacer la penetración. Pero aún así, maestra, con tanto frote, sí llega a ocasionar lesiones. Y no solamente eso, sino también el riesgo de una infección de transmisión sexual. Porque ¿qué pasa, maestra? Cuando, a pesar de que pueda haber el uso del preservativo, hay partes que están periféricas que no son propiamente el pene, sino están alrededor, testículos, ingle, vello púbico, y ahí también puede ir algún patógeno, como cual, por ejemplo, puede ser condiloma, puede ser algún hongo como cándida. Entonces, esas lesiones se pueden transmitir. Sí es cierto, se está pegando con un preservativo, pero lo que está alrededor no hay preservativo. Y eso es bien importante que lo digas. Así es. Sí, porque incluso de repente muchas personas dicen, sí, es que uso preservativo. Yo siempre me cuido. Ándele, sí, no tanto, o sea, sí es importante que se cuiden, pero sí es importante que sepan que alrededor, ya sea de la zona genital, el periné, por ejemplo, es muy común que pueda haber ahí infecciones y se puede transmitir incluso hasta una tiña. Entonces, de repente hay gente que se anda rasque y rasque ahí los testículos. No me digas y es eso. gente que tiene una infección. Fíjese, a mí me pasó cuando era pasante, estaba dando mi consulta y llegó un joven como de 23 años con mucha comezón, se rascaba y como desesperado. Fulano de tal, pásale. Y ya lo paso y me dice, oiga, doc, dice, es que yo me metí con mi amiga. Yo vivo en una zona específica del centro histórico. Le dije, ok, ejemplo, ¿no? La Merced.
Y le dije, ok, ¿en qué te puedo servir? Me dice, es que yo me metí con mi amiga y mi amiga es servidora. Dice, y como he tenido pues ya tiempo con ella, ya no nos cuidamos, pero el problema es que mi esposa está embarazada. Y le dije, ¿y has tenido relaciones con tu esposa No, así bueno. embarazada? Y me dice, sí. Le digo, es que hay un riesgo porque si tu esposa está embarazada y tiene una infección, que tú se la pegaste y que esta persona con la que te metiste, que es tu servidora, tiene un germen más agresivo todavía o resistente a antibiótico por varias infecciones repetitivas, pues hay que mandar a tu esposa con un ginecólogo para que precisamente esté monitorizando el crecimiento del producto, que así se llama, producto de la gestación, Claro. de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué, maestra? Porque hay infecciones que se pueden transmitir y atraviesan la placenta y los bebés pueden nacer con infecciones de transmisión sexual. O sea, el bebé nace. Sí. No, ay, Jorge, es que como dices tú, abres y qué bueno tenerte a ti. No, al contrario, maestra, gracias. A ver, uno piensa que, o se sabía, que si una mujer, digamos, tenía papiloma, ¿no? O tenía algo, a otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. En el momento que el bebé nacía, se podía infectar. Sí, claro. Pero entonces también puede llegar a cruzar la Sí. placenta, que uno piense que no tiene nada y el que ya está sufriendo las consecuencias es el producto. Sí, por ejemplo, en sífilis, el bebé puede tener sífilis, el producto. Desde la Placenta. Sí, desde el saco vitelino, ahí puede ¿Y tener. cómo se sabría eso? ¿No se sabe hasta que nace? Cuando llega la mamá con la infección en el área genital. Claro, porque la mamá al primero la Sí, tiene que exactamente. padecer. Entonces ahí el gineco tiene que mandar a perinatología para que también hagan estudios y incluso en el líquido amniótico tienen que extraer para cultivo de líquido amniótico. Sí, es una subespecialidad del área de gineco, la Ajá, la perinatología, perinatología. y trabajar en conjunto con pediatría, neonatología. Entonces, imagina esta mujer que está, yo no sé si iba de manera recurrente, pero digamos que era una mujer que sí era responsable con su salud ginecológica e iba una vez al año a que le hicieran este famoso Papá Nicolau. Ok, sí. Estamos hablando de 10 años. Cada año. ¿Qué responsabilidad? No estoy diciendo que fuese culpable, pero ¿qué responsabilidad tendría el médico tratante de no ver que está viendo algún tipo de lesión o de indagar un poco más? ¿O esta misma mujer no sentiría algún cambio físico? Sí, aquí una pregunta magnífica, maestra. La mujer puede ir porque al hacerse su revisión y el gineco simplemente le diría, ¿sabes qué? Yo veo que hay una laceración en el labio menor derecho, por ejemplo. Pero aquí el psicópata, dice el psicópata camaleónico. Si yo, por ejemplo, soy el agresor y tengo relaciones de manera un poco agresiva, la voy a lesionar con toda intención para decir que yo con el acto que tuve con ella, pues de una otra forma se justifica. Que es consensuado, Exactamente. finalmente. Es decir, pues es que lo hicimos muy fuerte, te lastimé y pues por eso te duele. Y ahí ya prácticamente burló a la historia clínica del ginecólogo, como también la pregunta del, oye, ¿por qué me duele? Pues porque lo hicimos muy duro. Yo entendería y voy a decir algo sin conocimiento. Si una mujer de 72 años tendría el mismo ritmo de vida sexual que una mujer de 30, de 40 años, para que no le llame la atención. Con esto, obviamente, ella no tiene la menor responsabilidad de lo que estamos hablando. Está casada con un verdadero monstruo que encontró a su paso otra serie de monstruos. Tendría que tener un perfil muy específico, estos violentadores, que además de gustarle tener una relación con alguien prácticamente sin vida, que no se mueve, pero además de cierta edad.
Es que aquí, maestra, la cuestión de las perversiones sexuales es muy, muy amplia. Y bueno, ahorita voy a anotar esto de la perversión sexual para que no se me olvide, porque voy a comentarle otra cuestión. Fíjese que yo como manipulador, que lo habló el maestro, bueno, el doctor Vicente Garrido, y le agradezco porque fue mi regalo de Navidad que usted me dio. Sí. La cuestión de la manipulación, maestra, fíjese, a pesar de que, sí es cierto, a una edad, conforme van disminuyendo la cantidad de hormonas sexuales por la edad, el apetito sexual va disminuyendo. Incluso en los hombres también. Digo, no es una regla, pero generalmente ese es el promedio. Ahora, ¿qué pasa aquí, maestra? Si yo soy un buen manipulador, puedo incluso darle besitos, oye, mi vida la trato bien, tengo un coito con ella agresivo y finalmente ahí estoy burlándome en el sentido de que, pues mira, te duele porque lo hicimos muy duro y te quedaste bien dormida. Pues imagínate cómo estuvo de intenso que hasta te quedaste súper dormida por 8 horas. Entonces la víctima nunca va a pensarlo, nunca va a sospechar. Y la otra, maestra, de la cuestión de la perversidad, de la perversión sexual, hay muchas cosas terribles, porque incluso su servidora ha leído algunos autores de criminología y mencionan relatos de sujetos, por ejemplo, el hecho de que estén teniendo relaciones con mujeres ya fallecidas. Incluso apenas salió una noticia de un hospital de aquí capitalino que encontraron un tipo masturbándose con el cadáver de una mujer e incluso tocándose con la sangre del cadáver de la mujer. Entonces, imagínese el nivel de perversidad que tiene este sujeto para estar tocando un cadáver con sangre y tocándose y tocándome, y además, ¿no? Sí, masturbándose. Entonces, lo hemos visto con la maestra, en la cuestión de que usan a los pobres animalitos, en la coprofilia, que usted dice, pero ¿cómo? Sí, a mí me acuerdo muy bien una vez en una clase de psiquiatría, pasaron un video de esta coprofilia y era increíble. Y hay otro también que nos hizo ver el profesor para enriquecimiento de la clase, donde el sujeto le agarraban a patadas, maestra, pero los testículos, pero unas patadas que todos los hombres que estábamos ahí estábamos así, que cada les vez que dolía. Sí nos dolía cada vez pero patadas, maestra, que hasta sonaba ¡tas! Con el puro empeine. Y el sujeto se reía. Entonces decíamos, oye, si es una zona muy delicada, cualquier golpe ahí nos dobla a los otros como hombres. Imagínense este cuate que estaban golpeándolo con el empeine. Y lo estaba disfrutando. Y lo disfrutaba. Entonces aquí, contestando su pregunta, el mundo de la perversidad sexual es abismal. Usted hay cosas que dice uno, pero ¿cómo es posible si llega a pasar? Cuando Dominic pues ya ha sido arrestado y Giselle pues se da cuenta de que no solo es el abuso, o más bien que no solo es lo que él hace con las fotografías, sino además es todo este abuso, me surge otra pregunta con cuestión de los medicamentos, porque se me hace bien peligroso. En México tenemos acceso a muchos medicamentos que deberían de tener un control y están a la venta o lo podemos conseguir incluso de manera clandestina. Hemos hablado tú y yo mucho, tú nos has explicado del efecto de los medicamentos a largo plazo, de cómo llegan a afectar ciertos órganos, de la eficacia. ¿Cómo es que este hombre fue perfeccionando, ya que un medicamento, yo entendería después de 10 años, ya no la iba a dormir de la misma manera? Entonces, imagina que dentro de estos violentadores, estamos hablando de más de 80 hombres, pudo haber obtenido también información o le pudieron haber dado incluso los medios para que este medicamento le siguiera funcionando y ella no despertara a mitad de la violación. Así es. Lo que usted comenta es muy interesante porque precisamente este sujeto se fue entrenando también con bibliografía y muy seguramente empezó a preparar cócteles. Por lo que usted comenta es la famosa tolerancia y dependencia. Eso, ajá. Mientras más consumo, y esto le pasa mucho, y precisamente lo estaba leyendo hoy en un artículo de consumo de alcohol relacionado con cánceres, que este es interesantísimo,
Y mencionaba que como en las primeras semanas una persona que consume alcohol diariamente, a la larga, pasando esa semana va a necesitar después incrementar al doble de consumo de alcohol porque hace la tolerancia y dependencia. Es decir, necesita más cantidad de concentración de lo que está consumiendo para generar el mismo efecto. Y esto generalmente, maestra, es en todo el problema de las adicciones, tanto analgésicos como sustancias ilícitas o ilícitas. Ahora, lo que usted comenta es muy interesante porque precisamente se necesitan cócteles para que tenga el mismo efecto y no tenga los mismos efectos secundarios, sino el efecto deseado de la sustancia. Entonces este sujeto muy seguramente andaba investigando. ¿Dónde lo pueden investigar? Pues incluso antes, digo, ahorita está, si nos vamos a la cuestión criminal, maestra, ya está peor el acceso a la tecnología, porque en cualquier persona en su celular puede tener nada acceso, más le pone claro. el nombre del fármaco y sale ahí todo, la dosis, efectos, todo. Anteriormente, no sé si usted recuerda, en las farmacias estaban los El famosos libro. PLM, que eran estos diccionarios de Había especialidades el farmacéuticas. azul, Así es. Entonces, muy seguramente este sujeto por ahí empezó a investigar y algún conocido médico o farmacobiólogo, odontólogo o enfermero le ha de haber pasado, no, pues mira, prueba con esta sustancia. Como te digo, me surgen muchas dudas. Una persona que está tomando un medicamento que la está durmiendo durante 10 años sin ser consciente del hecho que se lo está tomando, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando le quitan? Porque yo veo a esta mujer y digo, no solo su problema va a ser físico a nivel de genital, no va a ser solamente salud mental, sino todos estos años de consumo no le causan un problema físico en su salud o de dependencia a ese fármaco. Sí, le va a causar el famoso síndrome de abstinencia. Aquí también depende qué fármaco, porque hay fármacos muy seguros, pero ya de tantos años, maestra, muy seguramente le causaba probablemente insomnio. Si era una supresión en agudo, es decir, le doy días, que bueno, no creo que aquí fuera el caso porque fue por 10 años, pero ¿qué hubiera pasado si después de esos 10 años detienen a este sujeto, lo procesan? Esta mujer muy seguramente iba a tener el síndrome de abstinencia, que es esta sensación como de mucho nerviosismo, insomnio, ansiedad y la clásica, el síndrome de ansiedad, que aquí podrías tener mucho cuidado a la persona y las personas que nos escuchan de que no vaya a estar enmascarándose. Ejemplo, una persona que ha sido víctima y que tiene estrés postraumático puede tener síndrome de ansiedad. Entonces, este problema se originó por el estrés postraumático y hay que tratarlo. Entonces, ¿por qué? Porque si lo dejan a la larga puede ocasionar mayor deterioro neurológico, efectos depresivos y hasta llegar al suicidio. Nosotros, yo no soy médico, tú sí, pero ninguno de los dos somos psiquiatras. Una persona que ha sido violentada de esta manera, ¿tú crees que afecta igual a nivel emocional? Porque no se dio cuenta. Lo que le afecta es de quién viene. Eso es buenísima. Mire, yo lo voy a tratar muy humildemente y con respeto. Voy a decir igual una barbaridad y aquí se me avientan todos a la yugular, pero yo considero, esto es muy particular, que el estrés postraumático que tenga esta persona no va a ser exactamente igual como el que lo puede vivir una persona que Exacto. Sí la golpearon, la encañonaron. Vivió la violencia. Exactamente, vivió la violencia y esta persona no, simplemente se dio cuenta con las fotografías. Entonces, yo pienso que no va a ser el mismo efecto, el que vive con la violencia, siente la violencia, se da por muerto al que nada más ve las fotografías. O sea, también su problema sería de darse cuenta que sus hijas estuvieron involucradas, Sí. que fue su esposo, ¿no? El que la metió en todo esto. Pues resulta que empieza el juicio y en el momento que empiezan traen a declarar primero a Dominic, que es el esposo, él dice, yo soy un violador y lo acepto,
pero igual que muchos de los que están en esta sala. ¿Por qué? Porque en el momento que empiezan las investigaciones y empiezan a ver los archivos que él tiene, tanto en casa como en estas más de 20,000 fotografías y videos, empiezan a reconocer y empiezan pues a acercar toda la geografía posible y empiezan a identificar a 54 hombres. Ellos son los que comparecen en este tribunal. Dominic dice que cuando él era menor de edad sufrió 2 violaciones por parte de un miembro de su familia. A mí lo que me vuelve a llamar la atención es, Dominic, ¿lo podríamos considerar como un violador o como un perpetrador que lo que hace es atraer para él solamente ver? ¿Qué opinarías tú? Yo considero que tal vez un perpetrador porque como tal el hecho de... hay como unas lagunas legales, entonces sí está complicado de tratar de cuadrar el delito porque es una cuestión atípica. Entonces, para mí sería un perpetrador porque necesita ver cómo están sometiendo, bueno, no sometiendo, sino sí, porque abusando, no hay fuerza sí, ni nada. Incluso el Código Penal en la cuestión de violación lo menciona, ¿no? Al que por medio de la violencia física o psicológica introduzca por medio de la cúpula, entonces, y bueno, y continúo, punto y punto, pero me refiero a que aquí este sujeto les decía, pues, penétrala, no la violentes, y la víctima nunca se dio cuenta. Pero entonces tú como abogado, porque además que platiquemos también, tú ya eres pasante de derecho, ajá, ¿lo podrían acusar de violador si él nunca la agredió? Yo creo que no, maestra. Aquí habría que buscar una tipificación legal más precisa porque no cuadra la cuestión del delito, por lo menos en México, no por lo mismo de que no hubo una violencia física. Ni siquiera un cobro. Exactamente. Y la persona, la víctima, estaba dormida, estaba con pérdida de la conciencia. O sea, los violadores serían aquellos que acudieron y realizaron esto. Así es, pero aquí también hay una laguna porque pues no fue a través de la violencia física o psicológica, no hubo esta cuestión del abuso, como de someter a una víctima, como es en la cuestión de la violación. Por ejemplo, vámonos desde el punto de vista de pequeñitos o pequeñitas. Aquí hay una penetración, pero se le está engañando al niño, se le está ofreciendo o amenazando. En la persona adulta, igual, puede ser un chantaje, una amenaza. El chiste es simplemente este abuso de poder. Pero en la cuestión de la víctima que estamos viendo aquí de Giselle, pues es una víctima que estaba dormida. No hubo un cobro, no hubo una violencia física, ni sexual, ni psicológica. Amenaza. No hubo nada. Simplemente la persona estaba ahí con pérdida del conocimiento, del estado de despierto, y el victimario les decía, puedes hacerlo, pero fíjese que sí es una cuestión legal delicada. Porque entonces, ¿quién sería peor? ¿Aquel que ejerce violencia para un fin o aquel que aprovecha la vulnerabilidad de esta persona para crear lo mismo, pero sin miedo? Así es. Fíjese que los dos son bien interesantes de entender el perfil, porque por un lado el tipo, vamos con el primero, el esposo de Giselle. Imagínese la mentalidad tan podrida que tiene que tener para que yo disfrute cómo están varias personas penetrando a mi pareja sentimental y que yo todavía la drogo con sustancias para que tenga el estado de despierto deprimido. Y también en la otra parte, maestra, el que acude para prácticamente satisfacer sus cuestiones sexuales. O sea, ¿cómo voy a abusar de una persona que está dormida, que está ahí tirada en la cama, está el esposo enfrente,
Fíjese también el trastorno psiquiátrico que tienen estos sujetos. Cuando empieza pues este juicio, hay una ley en Francia que dice que debe permanecer el nombre del violentador, así como de la víctima de cualquier, o sea, de este delito penal, no solo de violación, asesinato, lo que sea, privado y de manera anónima, precisamente porque existe eso de, pues nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Así que el dar a los medios o darle información tanto de la víctima como del victimario, pues pudiera llevar a situaciones como las que hemos visto. Sí. Giselle es de las primeras personas que rompe este anonimato y dice, no, ustedes tienen que verlo y quiero que se haga este juicio público. Y ahí es donde dice que la vergüenza cambie de bando. Yo no tengo por qué sentirme avergonzada porque yo no hice nada. No, pues sí. La vergüenza la tienen que sentir todos estos hombres que me violentaron, que además seguramente tienen que investigar, que no sea la única y que en otras condiciones hayan violentado. Pero entonces yo veo el perfil de Giselle. ¿Qué se necesita tener, Jorge, para soportar esto y dar la cara? ¿Cómo puedes dar la cara? Tantas mujeres, niños, hombres que no denuncian por la vergüenza que sienten, que los expongan, que los vuelvan a victimizar. Y esta mujer con todo el temple se para y dice que los culpen a ellos, que sientan esa vergüenza. ¿Qué tiene esta mujer de verdad? Acero. O sea, ¿qué tiene para poder soportar esto? Porque no faltaron ahí sí puedo decir, desgraciados, no tienen, pero una neurona en el cerebro, y empezaron a decir que Giselle tenía problemas de alcoholismo y que ella no tenía un pasado como muy limpio, como si eso fuera importante. Así ella fuera alcohólica, con adicciones, que hubiera tenido un pasado no muy limpio, esto no cambia el delito que cometieron con ella. Pues no. Igual que sucedería con una persona que se dedique a el sexo. Su servicio. Y la culparan porque sufrió una violación, pues claro que la puede sufrir. Entonces, ¿tú qué ves en ella? Yo pienso que aquí, maestra, el hecho de que tuviera sus 2 hijas fue un motor muy importante para también que se investigara si no hubo abuso también hacia ellas. Pero ella como persona, psicológicamente, podría venir el golpe después de que cayera, pero ahorita tiene esta fuerza. Sí, eso es muy clásico en las víctimas. Por ejemplo, es terrible, que lo hemos visto aquí, casos donde hubo feminicidio y las mamás son de acero, por ejemplo, en cuestiones de búsqueda de fosas clandestinas. Ya ve que también nos ha tocado ver estos documentales. ¿Y dónde viene el rebote para ellas, maestra? Cuando se encuentra el cuerpo o ya se encontró justicia o se cierra el juicio, es cuando terminan ellas esta lucha. Y viene el rebote muy peligroso para ellas porque dicen, bueno, ya acabé, ya le di justicia, ya se llevó el proceso, ya tengo al delincuente preso, al agresor. Y ya después que les da el bajón, en el sentido de, para darme a entender, y ahí viene el rebote, el estrés postraumático, donde ya viene una etapa depresiva, con ansiedad, insomnio. Donde la realidad golpea. Sí, exactamente, ya la realidad golpea. Cuando conocemos que hay un en las calles, un serial que como el Coqueto, ¿no? Que pues lastimó tantas vidas, tantas familias, le quitó la vida a tantas jóvenes. Estamos hablando de uno. Sí. Pero aquí estamos hablando de más de 83, más Dominique. Sí. Que a 51 más
menos fueron detenidos porque fueron identificados, pero entonces sabemos que hay más de 20 y tantos hombres que también hicieron lo mismo con Giselle, que están en la calle. O sea, estamos hablando de casi pudieran ser 100 personas, de las cuales solo se van a culpar o se van a enjuiciar a 50 más Dominic. Y todos estos violadores que están en la calle y que seguramente ya encontraron un nuevo alfa para empezar a hacer estos nuevos grupos. O sea, ¿qué se está sembrando que ahora que se está cosechando? Estos perversos psicópatas que no están matando, pero están destruyendo. Así es. Sí está peor cada vez, maestra, porque ya son más integrados, más camaleónicos. Y aquí hay algo bien interesante, la cuestión de cómo estos sujetos pueden ir como digo, es una comparativa, no es que sea esto, es, por ejemplo, los asesinos seriales necesitan un periodo de enfriamiento. Entonces, estos psicópatas consumidores de este tipo de contenido, una vez que pueda haber riesgo, se camuflajean, se enfrían y al poco tiempo vuelven a salir otra vez. Eso es lo difícil que es encontrarlos y lo peligroso. Y lo peligroso. El hijo de Dominic dice: en noviembre del 2020 perdí a mi padre. En 2024 conocí al monstruo. Oh, okay. Imagínate este peso que va a quedar en este joven, en estas niñas, que convivieron 20 años con un monstruo literal, que seguramente vieron en la televisión series, películas, se impactaron con Hannibal Lecter, con Jeffrey Dahmer, y no sabían que en su casa, en su propia casa, había un monstruo tal vez peor con los que se estaban asustando. A veces no tenemos idea, maestra, de los vecinos. Y siempre es importante de repente tener pues cierto conocimiento de qué se dedican, quiénes son, porque no sabemos con quién estemos al lado. No sabemos. Así es. Pues esta es la historia, creo que terrible, y creo que es que no le encuentro pie ni cabeza a esto. No puedo entender que esto pueda pasar en una familia, que esto pueda pasar en un hombre que está con una mujer y que en lugar de hacer de su casa un santuario, de su hogar, hizo la casa de terror más grande. No, imagínese, digo, ya para recapitular, que usted se vaya a dormir y amanezca todos los días con una lesión y luego se dé cuenta de todas esas fechorías en fotografías. El trauma para la víctima, maestra. De tu propio esposo. Sí. No, bueno. Y esto pasa mucho en trata, donde las enamoran, que se ha visto el modus operandi desde hace décadas, y ya después con el chantaje las obligan a prostituirse. Es terrible, maestra. Pues muchísimas gracias, maestra Vilma Naranjo, como siempre un agasajo. Muchas gracias. Que hoy nos trajo justamente de esta mujer que fue abusada. ¿Algo que usted nos quiera regalar, maestra? No, más bien algo que tú nos vas a regalar, y es lo siguiente. Yo sé que las personas y todos las Olibabies son muy observadoras. Okay. Y seguramente ya vieron que hay dos cositas aquí. Ya. Platícanos, por favor, qué son, dónde los podemos encontrar y qué es este nuevo bebé. Mire, gracias, maestra. Este es el que ya mucha gente conoce, que incluso el día del evento, que fue muy consumido. Muchas gracias, violencia feminicida. Se vendieron todos. Sí, todos. Wow. Pero este nuevo, maestra, es el de una trilogía que se llama Indicios Forenses. Este es el tomo 1, que se llama 9 Círculos, y habla sobre
feminicidios. Y viene un apartado que se llama apartado especial, que es el apartado de los niños, asesinatos de niños. Es como en violencia feminicida, maestra, que en este viene la cuestión teórica del por qué, cómo son los agresores, que hay que tener cuidado en cómo es la persona agresiva, baja tolerancia a la frustración, celosa, manipuladora, chantajista. Eso es lo que nos enseña violencia feminicida. Okay. En el caso de 9 círculos, viene un apartado de niños donde qué es el maltrato infantil, cómo se puede diagnosticar, cómo se puede ver el maltrato, tipo de lesiones más frecuentes en niñas y niños, y habla sobre homicidio tanto de adultos como de niñas y niños. Son relatos también de su servidor ha intervenido. Todas las historias son ficticias, los personajes igual, pero las lesiones sí son lesiones que pasaron lamentablemente. Pero yo nada más tomo la lesión, ejemplo, un trauma craneoencefálico, pero yo invento toda la historia relacionada con ese traumatismo craneoencefálico. Entonces no se toma en cuenta ninguna víctima para no herir sus sentimientos de nadie. Pero está siendo ahorita muy demandado, es bestseller. Ya también, afortunadamente el más consumido también en Amazon, se llama 9 círculos, lo pueden encontrar en Amazon, Estados Unidos, porque México no entrega, Busca Libre, que es una editorial también en internet, y editorial Igneo directamente, llega a la puerta de su hogar, está muy accesible, es muy seguro, nada más entren, cómprenlo en línea y les llega como en 6 días. Y trae más cantidad de sí, lo veo más grande, claro. Porque aquí ya aprendí a escribir más, maestra. Es que es eso. Me fui a un curso de escritores, de novela negra, y ya aprendí a redactar mejor, y ya es un bebé más gordito, el doble de páginas. Y es que lo importante no es una literatura fácil de digerir, eso hay que decirlo, ¿no? Para las personas, pero es una literatura que desafortunadamente en esta época es necesaria. Sí. Que conozcamos cómo, por qué y cómo prevenirnos. Que este espacio, si de algo sirva, más que de entretener, yo sí creo que debe ser un espacio donde podamos, tal vez en mis manos esté hacer las preguntas que otros tienen, porque yo te tengo frente, y que nos ayudes a identificar y nos ayudes a comprender un poquito más de la mente de estas personas que están actuando, y que sí es posible cuidarnos y que sí es posible que cada vez esto vaya disminuyendo, que no sea algo habitual en nuestros periódicos. Esto usted comenta, maestra, rápido, le robo 3 minutos. Por favor. Sí es muy importante porque el libro nos previene de cosas que tal vez no vemos. Son varios capítulos. Por ejemplo, voy a comentarles rápido. Está el de los no nacidos, que es una cuestión sobre un homicidio de una niña recién nacida. El de motel, que es una persona que descuartizan lamentablemente en ese lugar. Habitación 509, sobre una persona que amortajan y la dejan adentro de una cama de un motel. Familia, sobre cómo sujetos de la misma familia se pelean por el predio y terminan matando una familia a la otra, que esto es terrible. El de profesor, un sujeto que se enamora de un alumno muy violento y termina asfixiándolo. Cara a cara, que es un caso que a mí me tocó platicar con el agresor, el asesino de un niño que azotó contra la pared. Amor de estudiante, que es un secuestro también. Regateo, otro secuestro terrible. Niño, y viene la parte especial, a las rotas, niño balón, y otro que son casos de niños asesinados. Y fíjese que esta frase a mí me gusta mucho. Se la voy a leer en un minuto. Por favor, sí. Bueno, en menos. Fíjese lo que dice ahí. Y cito entre comillas. Dice: y de repente llegó como un hierro candente, consumiendo todo, trayendo caos, desolación, tristeza, miedo, desesperanza, enfermedad y con ello la muerte. Es una frase con la que inicio el libro. Y ya está a la venta. Gracias, maestra. No, gracias a ti. Felicidades. Así como hoy pues me apoyaste con esta placa preciosa, pues yo he de felicitarte y de sentirme muy orgullosa de
de estar contigo hoy, pues presentando este nuevo libro que estoy segura que va a enriquecer. No es algo grato, pero va a enriquecer y va a ayudar a que la gente también regrese a la lectura, que eso es bien Sí, importante. eso es importante. Pues muchas gracias. No, al contrario, maestra, yo le agradezco infinitamente, sobre todo su oportunidad de haber presentado estos 2 bebés, que usted es la madrina. Muchas gracias. Y pues felicidades, maestra, sus primeros 100,000 suscriptores. Muchas gracias, y vamos por más. Ah, sí, por más. ¿Algo con lo que usted quiera cerrar, estimada maestra Vilma? Pues nada, que les agradecemos no solo el apoyo a la entrevista de Vicente Garrido, que la gente creo que entendió el regalo, creo que entendió que llegó en el momento justo, llegaron los bebés, Sí. llegaron el evento, las placas, de verdad nos sentimos bien afortunados y bien agradecidos y con un gran compromiso de que o hacemos las cosas bien, Sí. o hacemos las cosas bien. Perfecto. No hay opción. Muchas gracias, maestra. Gracias. Pues si gusta usted despida. No, por favor, por favor. Ok. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Te agradecemos tu preferencia, tu tiempo, que es lo más caro en la vida. Recuerda, dale like, acude también a Relatos del Misterio con la maestra Vilma Naranjo. Esta comunidad está creciendo increíblemente. Te agradezco porque sin todas y todos ustedes, simplemente nosotros pues no existiríamos. Nos vemos la próxima. Tú que estás con mamá, papá, tu niña, tu niño, dale un besito de mi parte porque recuerda que la vida es tan efímera que hoy podemos disfrutar, mañana quién sabe. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra.